Bien, entonces en esta noche, mis amados hermanos, vamos a seguir leyendo en el libro de Mateo, su capítulo 24, y vamos entonces, la vez pasada nos quedamos, abordamos el versículo 9, pero vamos a leerlo de ahí en adelante nuevamente para, para entrar en contexto. Entonces, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Amén. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. O sea, en ese tiempo, como ya vimos en la vez pasada, habrá una gran tribulación, habrá una gran persecución. Y de haber esa gran persecución, mucha gente de lo que ahora quizás aparentan ser amigos y cercanos y aún familiares, se van a entregar y lo van a entregar a otro, o sea, para salvarse ellos mismos. Y dice la palabra del Señor, entonces en el verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que mucha gente, o todavía, o sea, al sol de hoy, dice, no, es que se está enfriando el amor, que hay mucha maldad. Pero en este contexto es para ese tiempo que está hablando. Aunque no deja de ser cierto de que realmente la maldad ha hecho de que la gente mengue en cuanto al amor se refiere. Para muestra un botón que usted ve, bueno, yo he vivido esa transición de tiempo y no tengo ni 50 años. Y esa transición de épocas a la que veo ahora, cuando yo me remonto atrás a cuando yo era niño, yo recuerdo de que personas se caminaba mucho anteriormente. La gente caminaba mucho, no todo el mundo tenía un carro, un vehículo. La gente caminaba y cuando le daba sed se paraba en una casa y tocaba y llamaba a la puerta y decía, ¿me puede dar un poquito de agua? La gente tenía en sus casas, porque yo lo viví, había un vaso de aluminio que estaba ahí para la visita o para esas personas que cruzaban y querían agua, no se le negaba. De hecho, de ahí el dicho, un vaso de agua no se le niega a nadie. Y era que realmente era así, la gente pasaba y tocaba y querían agua, iba y buscaba ese vaso y usted con su jarrón le servía hasta que quisiera. Y la persona seguía su camino. Hoy en día no se puede hacer eso. No. Hoy en día no se puede hacer eso, no se puede ni siquiera saludar a usted ahí en la rejilla porque fácilmente lo atraca. Vamos entonces, no nos metamos mucho para que no nos desviemos. Y sigamos avanzando, pero realmente se va a estar multiplicando, pero en ese tiempo va a ser una cosa increíble. Imagínense la sal de la tierra que ya no está en la tierra. La sal y la luz del mundo que son aquellos que portan ¿a quién? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Que portan a Cristo por medio de su Espíritu Santo. Cuando la tierra sea cegada, que aquellos que creen en el Señor sean arrebatados y vayan al cielo y se quede el mundo completamente solo con aquellos que no tomaron la decisión de seguir al Señor, pero peor aún aquellos que se complacen en hacer la maldad, que no haya completamente nada de luz en el mundo. Imagínense usted, la tiniebla a su buen, la maldad al pecho. Eso va a ser un tiempo terrible si usted lo piensa, porque ahora mismo hay quien detiene, hay gente que ora, hay gente que clama y hay gente que busca hacer justicia. Pero en ese tiempo, es como en el tiempo de Noé, como mismo lo dijo el Señor, lo dijo el Señor Jesucristo, que esos días serían como los días de Noé. Recuérdense que había maldad por todo lado y a ver tanta maldad, Dios determinó destruir la tierra.
Que nada más se hallaba justo, ¿quién? Noé y su familia. Y habían algunos que estaban dudosos dentro de su propia familia. Por el mismo caso de Cam, que vimos después cuando salió del arca, lo que sucedió. Pero fíjese que en ese sentido, esos que se salvaron fueron 8 nada más. 8. Pero tan pronto, escuche bien para que ustedes vean cuál es la similitud, porque el Señor le hace referencia a eso, es que tan pronto salió Noé de la tierra, porque fue en el arca, tan pronto se quedó la tierra sin Noé, sin aquel que portaba luz, ¿qué pasó? Vino destrucción. Y es lo mismo que va a pasar. Que cuando aquellos que creen en el Señor se han quitado de la tierra, va a venir destrucción. Porque Dios nunca va a juzgar, escuche bien, al justo con el impío. Cada cual a lo que lo toca. Y Dios hizo mucha referencia con eso en las escrituras. Lo hizo con Noé, pero también lo hizo con Lot. Los ángeles, cuando fueron a buscar a Lot, le dijeron, apúrate porque ya va a caer, pero no puede caer hasta que salga de aquí. No, es que los juicios no van a caer, amado hermano, no van a caer junto a los justos con los pecadores. El justo, claro, será juzgado, pero Dios tiene un juicio para el justo. Pero aquella ira que va a ser derramada, la destrucción que está determinada, no es para el justo. Dios va a remover al justo de ese lugar primero. Y el plan que Dios tiene para toda esa humanidad que espera en el Señor, que está regada en el mundo entero, es con el arrebatamiento. Sí, Señor Jesús. Es con el arrebatamiento. Entonces seguimos aquí en el verso 14, 13. Hermoso. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pues dice que se va a multiplicar la maldad, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y usted me dice, pero hermano, pero si se van a ir, entonces los que esperaron en el Señor, ¿cuáles son los que van a perseverar? Un momento, no con ansia, vamos adelante, vamos a ver. Porque hay gente, aunque usted no lo, si usted no lo cree, hay gente que va a quedar en la tierra después del arrebatamiento, pero que tendrá oportunidad de ser salvo. Amén. Pero la salvación va a ser a costa de su propia vida, excepto a los escogidos, que aquí habla de los escogidos, y vamos a ver quiénes son esos escogidos. Dice, y será predicado, que verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Pero un momento, porque, o sea, si yo sigo la secuencia de lo que me está diciendo aquí la palabra, que estamos en la medio de la tribulación. ¿Y quiénes son los que van a predicar? Porque ya lo que portaban la palabra del Señor, la iglesia, el evangelio, ellos no van a estar aquí. Se van a haber ido con el Señor. ¿Y cómo será entonces? Pues, o sea, escuche bien, porque estamos hablando en el contexto del tiempo de la tribulación, que es el que está hablando Jesús aquí. Ya le está metido ahí. Entonces, no es que el evangelio, ahora mismo, estando todos los creyentes, se va a poder alcanzar el mundo entero. Se ha alcanzado, pero a plenitud. Aquí debe de pasar algo. ¿Y cómo se va a lograr? Usted lo verá más para adelante. ¿De qué manera? Porque nos vamos a mover ahora a Apocalipsis para ver, porque después el Señor le dijo, le estaba diciendo a todos los discípulos, pero más adelante, casi 50 años más adelante, cuando estuvo con Juan, que le dio la revelación del Apocalipsis, ahí, entonces nos abre todavía más el velo, podemos ver más claramente. Entonces, pero guárdenlo ahí, que vamos a llegar allá. Guárdenlo por ahí. Entonces, dice en el verso 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes.
Y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea no sea en invierno ni en día de reposo. Verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y sigue diciendo, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces la gente que dice, sí, es que los días se están acortando, parece como que la cosa va más rápido. No es eso a lo que se está refiriendo Jesucristo aquí. No es de que el tiempo parece como que va más rápido, no. Está hablando en el contexto de ese tiempo, del tiempo de la tribulación. Que si esos días, si no se limita a eso, mi amado hermano, a 3 años y medio el tiempo de la tribulación, dice el mismo Señor Jesucristo, nadie se salva para ese tiempo. Pero hay un plan de que hay un grupo de escogidos, que es lo que él dice aquí, que necesitan ser salvos. Fíjense si el plan del enemigo es tan macabro, que si esta parte Dios no interviene de esta manera, nadie se salva. Nadie. Lo que viene es grande y es fuerte. Cuando el Señor le está diciendo que si no es de esa manera, si no es así que se hace, con ese corto tiempo, 42 meses solamente, 3 años y medio, un poco tiempo más, no hay que dar a nadie. Pero ¿quiénes son esos escogidos que le está hablando? Aquí hay varias preguntas. Aquí hay varias cosas que está diciendo el Señor, porque desde el 15 lo está diciendo. Mire, que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, que dijo Daniel. O sea, él no está refiriendo a algo que nos señaló Daniel, que lo profetizó. Y de hecho, hay que ver en el lugar a quién se está refiriendo. Porque Jesús, cuando dice lo siguiente, nos señala un lugar específico. Nos está diciendo, entonces, en el verso 16, los que estén en Judea, huyan a los montes. Judea está en Israel. Judea está en Israel. Y esa Judea es lo que se conoce como Samaria, el reino del norte. Judea y Samaria. Ese es el lugar. Lo que hoy muchos le llaman el Banco Oeste, que es una tierra disputada entre Israel y los palestinos, que le llaman así el Banco Oeste para no mencionarlo como el nombre bíblico. Porque una de las cosas de los planes de Satanás siempre es quitar los nombres bíblicos, suplantarlos por lo de él, con la intención de ¿qué? De borrar completamente la historia que hay, completamente la historia que apunta ¿a qué? A la verdad bíblica. Amén. Pero ese es el plan que tiene. No, es a Judea que se llama. Y es esa región allá en Israel. Él está haciendo referencia específicamente a ese sitio. Los que estén ahí, él le dice, huya. La tribulación y la gran tribulación en ese tiempo, mi amado hermano, ¿sabe para qué es? Y como lo dice el Señor en Jeremías 30, el tiempo de angustia de Jacob. Es específicamente para salvar a Israel. Porque de los dos pueblos, Dios va a ser. Y eso mismo Pablo lo explica en Romanos 11. Usted lo lee en el 25. Se lee Romanos 11. Ahí lo explica que dice que Israel será salvo. Amén. Dios lo prometió. Y que Él mismo es el que va a quitar el pecado de ellos, que Él lo va a perdonar. Le va a quitar el corazón de piedra. De hecho, estamos por ahí leyendo eso ahora en lo que va de los versos diarios que nos está compartiendo el pastor. Vamos por Ezequiel 36. Uno de esos versos dice que le va a quitar el corazón de piedra y le va a poner uno de carne. Y sigue en el verso en el capítulo 37 y 38 y 39 hablando de esa redención. Y en varios de los profetas también habla sobre eso. Dios va a salvar a Israel, pero solamente el remanente. No es el Israel completo. Y esos son los escogidos. Y yo quiero que usted lea ahora, vayamos ahí para quedemos. Pero vamos a guardarlo ahí primero, para no saltar esta parte que es donde vimos de la abominación desoladora.
Vamos a ir a Daniel, que Daniel fue el que habló de esa abominación desoladora. Entonces, en Daniel 11, mire usted, Daniel 11 lo que dice. Daniel 11, en el verso 31, ya hablando en el contexto de una visión que tuvo Daniel y que el ángel Gabriel le dio la revelación de qué fue eso que Dios le mostró. La interpretación se la dio el ángel Gabriel. Dice en el 31, y se levantarán de su parte tropas. Estoy hablando en contexto de quién, del mismo anticristo en el futuro. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ahí lo importante es ver de que está diciendo que profanarán el santuario. El santuario es el templo, que en el tiempo de Daniel había sido destruido. Él había sido deportado a Babilonia, porque Nabucodonosor, cuando invadió a Babilonia, en el año 500, creo que fue 86 antes de Cristo, destruyó completamente a Jerusalén, Israel, Jerusalén específicamente, y el templo. Y se llevó todos los utensilios para su palacio. Pero él dice que en ese tiempo van a profanar el santuario. O sea, le está profetizando que sería reconstruido nuevamente. Más adelante, 70 años luego de las deportaciones, viene Ciro y se reconstruye el templo por orden de Ciro. Y es el segundo templo. Ese segundo templo, más adelante, estoy hablando de Ciro el persa, porque después los babilonios vinieron los persas. Luego, más adelante, cuando vienen los griegos, se levanta un rey llamado Antíoco Epífanes IV. Y ese Antíoco Epífanes IV, ¿sabe lo que hizo? Lo que dice Daniel aquí, que profanó el santuario. ¿De qué manera? Son los griegos, comandados por él. Llegan a Jerusalén, destruyen Jerusalén, entran al templo y allí en el templo, ¿sabe qué hizo Pecón? Y allí en el templo, él agarró, fue al lugar santo y sacrificó allí un cerdo y derramó la sangre allí en el lugar santísimo. ¿De qué modo? Para desacrarlo, para profanarlo. Pero no encima de eso, ¿sabe qué hizo luego él? Agarró una estatua de su dios, Zeus, y la puso en el lugar santísimo. Se busca la historia, esto está grabado, usted lo puede buscar luego. Antíoco Epífanes IV. Eso fue lo que hizo. Luego vino la revolución de los macabeos, encabezada por Judas Macabeo, y entonces ahí pasó ese tiempo y volvieron y rededicaron el templo. Cuando vino la revuelta de los macabeos, que es la que se llama la fiesta de la dedicación, que es lo que se conoce allá en Israel como Hanukkah, que es para el tiempo más o menos como de ahora de invierno, diciembre, por ahí. El caso de mi hermano, que si eso pasó ahí, lo que está hablando Daniel, pues dice, ok, ya ese evento pasó. Sin embargo, Jesús está haciendo referencia de eso. Eso de los griegos fue 165, 160 años antes de Cristo que pasó eso. Pero luego Cristo dijo, cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora, que habló Daniel, él dice, pero eso ya pasó. O sea que se va a repetir. Es lo que está diciendo Cristo. Que van a poner nuevamente la abominación desoladora. Quiere decir que lo que hizo Antíoco Epífanes, algo parecido así va a suceder cuando los judíos tengan nuevamente su templo, que ahora mismo no lo tienen, pero que por profecía lo van a tener nuevamente. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente, que esa persona que va a venir, que va a suponerse a estar de parte de Israel, simplemente lo va a traicionar. ¿Y qué digo yo? Lo va a traicionar. Es una hipocresía, porque realmente nunca estuvo de parte de ellos. Simplemente era un plan que tenía de hacerse supuestamente amigo de Israel. ¿Para qué? Para destruirlo. Pero es su peor enemigo. Aquel que va a estar buscando la paz con Israel
realmente va a estar buscando su destrucción. Pero va a venir de manera de paz, es lo que dice la Biblia. Y ya aquí lo hemos visto en otras ocasiones, como lo menciona, incluso en el mismo Daniel, versos anteriores. ¿Qué es lo que va a tratar de hacer? Va a venir con paz. ¿Por qué? Porque él necesita hacerse pasar como que él es el Salvador que está esperando Israel. El Salvador vino, que era Jesucristo, y ellos no lo aceptaron a Cristo. Pero ya están esperando por profecía lo que debe de hacer, supuestamente, ese Mesías por ellos cuando aparezca. Entonces, ese Mesías, para poderlo engañar, va a hacer lo que ellos están esperando que haga el Mesías. ¿El qué? Uno, traer un tiempo de paz eterna para Israel. Dos, es reconstruir el templo. Y otra cosa es hacer que los que están fuera de Israel, los despatriados, vuelvan otra vez a Israel. Lo que se conoce en Israel como la licha. Entonces, él va a tratar de hacer todas esas cosas. Pero por detrás, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando a él lo reconozcan, le digan como que él es el Salvador, a los 3 años y medio, entonces él muestra su verdadera cara. ¿Y qué hace? Pone entonces en el templo que se construyó allí, lo va a profanar y va a poner la abominación desoladora. ¿Y qué es esa abominación desoladora? En Apocalipsis ahí nos dice específicamente cómo va a ser. Mira lo que dice en Apocalipsis 13, porque después entonces Jesucristo le dio entonces la revelación adicional para dejar todo entonces, todo ya todavía más claro. ¿De a qué se refería? En Apocalipsis 13, ahí lo dice claramente. Hablando en el verso 11. Hablando de 2 bestias que aparecieron, que uno era el anticristo y el otro el falso profeta. Aquí en el verso 11 comienza a hablar del falso profeta, que es la segunda bestia. Y dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, del anticristo, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, o sea, al anticristo, el falso profeta, hace de que la gente adore al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ahí estamos viendo la estatua que tenía Zeus, que puso Zeus ahí de su dios, que lo puso en el altar, en el lugar santísimo. Aquí viene entonces, ¿y qué es? Y le dice que hay una imagen que se va a mandar a hacer semejante a la del anticristo. Pero da más detalle y dice en el verso 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esa es la gran tribulación y esa es la gran persecución. Amén. Porque cuando esa imagen entonces, que es lo que está diciendo la Biblia aquí, la pongan en el lugar santísimo, allá en el templo, y se le permite hablar, que para nosotros ahora no es nada impresionante, con la combinación que estamos viendo de la robótica y la inteligencia artificial, es totalmente posible ahora. Que esa imagen, si es en este tiempo, inteligencia artificial representada como un androide de una imagen semejante al anticristo, va a hacer de que todo el mundo va a pedir, de que todo el mundo la adore. Y para mí no sería mucha sorpresa ahora mismo, porque como yo veo la inteligencia artificial que está ahora mismo, que está creando una dependencia en la gente está que todo lo quiere resolver con eso. Y para darle punto válido y final a un tema, le dice, vamos a preguntarle a la IA. Vamos a preguntarle a la inteligencia artificial. Y lo que ella diga, eso quedó como bueno y válido. Así digo, porque yo estoy en grupos
que son de tipo de grupo de deportes y algunas cosas. Y a veces surgen temas y el punto final le preguntan a la hija, ahí mismo. Le preguntan en el mismo WhatsApp y lo que ella diga, eso es santo ya. Yo me quedo y digo, bueno. Entonces, claro que se equivoca, y no va a tener la razón. Eso está condicionado para seguir ¿qué? La narrativa del mundo. Para eso es que está condicionado. No te va a dar respuesta según la palabra de Dios. No. Pero la gente lo está como bueno y válido. Entonces, cuando esa inteligencia artificial que diga que hay que adorarla, ¿por qué? Es que ellos son los salvadores. O sea, entienda algo. Ellos se van a presentar y el que se va a presentar va a ser presentarse como el salvador del mundo. Como que todo esto tiene un problema, un lío, y el que lo va a resolver es él. Y esa inteligencia artificial, que es su imagen, está hablando por él. Cuando diga, hay que adorarlo. Si no, pena de qué. Así dice que lo va a hacer matar a todo el que no lo adore. Pero él le sigue diciendo más allá aquí, ¿qué va a mandar a hacer? Y hacía que a todos, verso 16, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esa inteligencia artificial lo que va a hacer es. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Eso es lo que va a suceder. Entonces, ahí es que viene la gran persecución, ahí es donde muchos se van a entregar unos a otros. Mira, este no se puso la marca. Mira, ahora lo vienen a buscar. Porque todo el que no lo adore, todo el que no lo tenga, que no pueda hacer nada de eso, lo van a perseguir para matarlo. Pero la Biblia dice aquí, y yo quiero para que usted vea pues, dónde va a estar la fe de esa gente que va a estar en ese tiempo. Que van a ser pocos, pero lo va a ver. ¿Qué es lo que va a tener que pasar? Y vamos a leerlo rapidito, a ver si nos da tiempo, que ya nos quedan pocos minutos. Yo quiero ir al verso 14. Vamos a leer lo que podamos del verso 14. Apocalipsis 14. Dice, después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. El monte de Sión está allá en Israel. Él está viendo a Jesucristo parado en el monte de Sión. Y realmente, cuando Jesucristo vuelva, según como dice Zacarías 14, su pie, donde primero va a tocar su pie Jesucristo cuando descienda a la tierra a establecer su reino, es en el monte de Sión. Dice, y con él 144,000. ¿Y quiénes son esos? Que estaban ahí en el monte de Sión con Jesucristo. Que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Verso 6. Y ahí vamos a ver algo de lo que tiene que ver con la predicación del evangelio en el mundo entero. Que dijo Jesucristo, que después ahora se lo está revelando a Juan con más detalle. Oye, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Otro ángel. Era el que tenía el mensaje para predicarlo. ¿A quién? A los moradores de la tierra. Para que no quede duda, dice, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Es el evangelio. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad,
porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y he aquí, oiga lo que dice el tercer ángel. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe, dice que una conjunción, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. O sea, eterno. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por eso es que él estaba diciendo Jesús allá en Apocalipsis, en Mateo 24, el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. El que persevera hasta la muerte, porque ahí va a ser la persecución en ese tiempo, donde el anticristo va a ir a matar a todo el que no adore a su imagen. Pero dice la Biblia aquí que ese tercer ángel, cuando salió anunciando, dijo: todo el que se ponga la marca estará perdido completamente, porque dice que será atormentado por los siglos de los siglos, no tiene reposo ni de día ni de noche. Significa que desde ese momento va a estar completamente perdido. No solamente que la adore, sino que reciba la marca. Entonces, ahí podríamos hablar quizá más de qué pudiera ser esa marca, porque realmente, fíjese que no solamente, hay gente que, por ejemplo, para decirle algo, hay gente que han venido, se han convertido de satanismo y han venido a recibir al Señor. Han sido brujos, han practicado la brujería, consultado a los muertos y de todo eso, y vienen y reciben al Señor, y esos son salvos. Amén. Pero lo que dice aquí que va a pasar es que el que reciba eso ya no va a poder ser salvo. El que recibe esa marca no va a poder ser salvo, no va a tener oportunidad de salvación. Algo va a suceder en esa persona que lo va a incapacitar para recibir salvación. Y lo que muchos teólogos lo que han deducido con esto es que eso que le vayan a poner, lo que posiblemente lo hará es lo que hoy se conoce como el transhumanismo. El transhumanismo es ya ir a otro nivel de humano y salirse de lo que es la humanidad. ¿Por medio de qué? De manipulación genética. Y si hay una manipulación genética sobre tu cuerpo, lo cual vamos a suponer que te pongan una manipulación genética con un animal, automáticamente tú dejas de ser 100% humano. Cristo, cuando vino, fue a redimir al humano, se hizo humano para redimir al humano. Por tanto, si una persona deja de ser humano, completamente humano, no tiene oportunidad de salvación. Y hoy no es extraño, y termino con esto, de que con la manipulación genética a una persona con el llamado transhumanismo se pueda lograr algo parecido como eso. Pero quienes lo hagan y que en ese tiempo va a ser obligatorio, perdido. Entonces, mis amados hermanos, ya quizás lo demás que queda para esto lo dejaremos en una próxima parte, una tercera parte, y vamos a concluir en esta noche hasta este punto. Esperamos al Señor que Dios le bendiga, que este mensaje ha sido de edificación, y hasta una próxima oportunidad. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Y a aquellos ustedes que están conectados con nosotros, pues les invitamos a que